Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Imagino que veréis la mini presentación sobre CPTED en diferido. Para mis alumnos os va a servir un poco de repaso y para los del resto de grados que participáis en esta actividad, pues bueno, para tener un poco de conocimiento de base de cómo interactúa el crimen y el entorno, o la delincuencia y el entorno físico, el entorno arquitectónico, urbanístico, etcétera, para que cuando desarrollemos la actividad el próximo fin de semana, pues tengáis de alguna manera un marco conceptual de por dónde manejaros o de qué aspectos puede ser interesante que tengáis en cuenta. Entonces, bueno, le he puesto de título, así para que sea bonito: Crimen y entorno, introducción al CPTED, que ahora os explico brevemente qué es esto. Los estudios sobre delincuencia y entorno, paradójicamente, aunque ahora nosotros estemos organizando una actividad transversal súper interesante, pero los primeros trabajos que van a aparecer al respecto, en los cuales se colabore entre el ámbito de la criminología y el ámbito de la arquitectura, van a datar de los años 60, es decir, tampoco nos estamos inventando nada nuevo. Y estos trabajos van a aparecer en Estados Unidos, como os digo, en los años 60-70, por el auge de la delincuencia que se produce fundamentalmente en la zona de la costa este y la parte central estadounidense. Entonces va a haber una serie de, fundamentalmente de arquitectos, que comienzan a darse cuenta de que en determinado tipo de estructuras, los famosos projects estadounidenses, que son complejos de edificios con muchísimas viviendas en cada edificio, a lo mejor solamente un acceso, un pasillo que da acceso a unas escaleras y las escaleras ya distribuyen los distintos niveles, poco conocimiento entre, por ejemplo, las personas que viven en la 7ª planta y las personas que igual viven en la primera. Escasa iluminación, escasa ventilación, viviendas que dan al interior a patios de luces muy pequeños, que a lo mejor ni siquiera tienen visibilidad de lo que pasa en la calle, etcétera. Pues que van a ser zonas donde la seguridad se ha ido degradando, donde cada vez hay más delitos, donde las familias que tienen posibilidad de mudarse y de irse a vivir a otros sitios se van y abandonan esos pisos, y esos pisos son ocupados pues por nuevos delincuentes, nuevas personas en situación de vulnerabilidad, etc. Entonces van a ser precisamente una serie de arquitectos, entre los cuales os quiero destacar a Oscar Newman, van a comenzar a trabajar en la línea de nuevas corrientes de construcción, de desarrollo urbanístico, etcétera, que creen entornos habitacionales que sean mucho más seguros. Es decir, que ya pues haya un conocimiento mejor de quiénes son los vecinos, haya mayor iluminación, si se funde la bombilla, esto seguro que habéis visto alguna película y alguna serie policial americana, si se funde la bombilla del descansillo de la escalera, no tener miedo de que te vaya a pasar algo. Y se van a empezar a desarrollar una serie de teorías que, como os digo, están muy vinculadas tanto a la criminología como a la arquitectura, como van a ser la teoría del espacio defendible de Oscar Newman y lo que conocemos propiamente como CPTED, que significa Criminal Prevention Through Environmental Design. Entonces, Oscar Newman era un arquitecto estadounidense, a lo mejor incluso lo habéis estudiado. Ganó un proyecto de investigación en el cual precisamente lo que trataba de demostrar era que cambiando la forma de diseñar una urbanización o incluso una ciudad, cambiando el estilo de los edificios, cambiando su distribución, cambiando el diseño del mobiliario público, etcétera, se podían mejorar los niveles de seguridad en la realidad. Y va a acuñar esta teoría conocida como el espacio defendible, en la cual él lo que señala es que se pueden crear barrios, ciudades. Él se centra más a nivel ciudad, luego veremos que el CPTED está más centrado, por ejemplo, a nivel edificio,
Entonces, lo que plantea es que se pueden generar espacios que sean defendibles desde el punto de vista de la propia comunidad. Es decir, que la policía, que la seguridad física, que la seguridad electrónica, etcétera, sea un complemento, porque es la propia comunidad, la propia sociedad, la que, a través del control del espacio, prevenga la aparición de delincuencia. Entonces, él va a tener en consideración una serie de elementos. Por una parte, la territorialidad. Él va a decir que la territorialidad es un diseño que faculta al ciudadano, a la persona que vive en un determinado barrio, en una determinada casa y en una determinada vivienda, de percibir cuál es su barrio, cuál es su ámbito de acción, qué características tiene, tomar responsabilidad sobre el mismo, cuidarlo, mantenerlo, protegerlo, si aparecen conductas sospechosas, ser capaces de identificarlas y de denunciarlas, etcétera. Es decir, tomar una conciencia, tanto conciencia como consciencia, acerca del espacio que se habita para poder protegerlo. En segundo lugar, él va a hablar de vigilancia formal y de vigilancia natural. La vigilancia formal es la vigilancia que viene de forma regulada, como puede ser las fuerzas y cuerpos de seguridad, la vigilancia policial, las videocámaras, etc. Él va a centrar su proyecto arquitectónico. Él no dice que la vigilancia formal no sea necesaria, sino que se debe complementar con la vigilancia natural. Y la vigilancia natural va a ser la construcción de edificios que permiten al usuario controlar el exterior y controlar, por ejemplo, pues, zonas comunes. Si nosotros vivimos en un edificio que es muy grande y que, por ejemplo, la mitad de las viviendas dan al interior, lo que va a suceder es que la mitad de los habitantes de ese edificio no van a saber qué es lo que pasa en el exterior. Mientras que si todas las viviendas tienen, por ejemplo, visibilidad al exterior, pues algún vecino se va a dar cuenta de si, por ejemplo, hay una furgoneta sospechosa aparcada desde hace varios días en la esquina de la calle de enfrente, ¿vale? Entonces, la vigilancia natural también nos va a permitir, pues, por ejemplo, identificar si alguien que no es vecino de la comunidad entra, si ese alguien tiene buena pinta o mala pinta, si ese alguien que tiene mala pinta a lo mejor está trapicheando, si a lo mejor tiene mala pinta pero va a ver a su abuela, que vive en el cuarto piso. Es decir, la vigilancia natural lo que permite es identificar que el propio habitante, que el propio vecino, que el propio miembro de la comunidad identifique conductas sospechosas, conductas ilícitas, hechos que pueden resultar chirriantes, situaciones que pueden constituir una amenaza, etcétera. ¿Vale? A eso se refiere con la vigilancia natural. Entonces, para eso, la construcción arquitectónica va a ser muchísimo más relevante en tanto en cuanto es la que nos va a permitir que el propio ciudadano, que el propio habitante de una vivienda pueda controlar qué es lo que sucede a su alrededor desde su vivienda, desde la puerta del portal del edificio, etc. En tercer lugar, Newman habla de la imagen. La imagen está relacionada con la territorialidad. Tú defines cuál es tu territorio, tú defines cuál es tu barrio, cuál es tu manzana, cuál es tu comunidad, de la cual hablaremos ahora, y tomas responsabilidad acerca de la misma. Entonces vas a tener una implicación mayor en mantenerla cuidada, en mantenerla en perfectas condiciones, porque todo aquello que se traduce en una imagen descuidada da sensación de que no existe una pertenencia. Y si no existe una pertenencia, se van a incrementar el número de amenazas potenciales. Entonces, el cuidado de la imagen, que no haya grafitis. Si se pinta un grafiti, que se pueda limpiar al día siguiente. Que no haya basura en los portales, que no haya orines en los portales, que no haya, qué sé yo, jeringuillas en los portales. Todo eso va a contribuir al mantenimiento de la imagen y a prevenir que se produzcan amenazas en ese espacio. Y todo esto redunda en la generación de lazos comunitarios. Si los vecinos de un edificio frecuentan los espacios públicos o los espacios comunes de ese edificio, va a haber un conocimiento mutuo, y pensad que el conocimiento mutuo lo que implica es diferenciar a los que pueden ser ellos de los que son nosotros, es decir, a los que no son parte de mi comunidad y a los que sí son parte de mi comunidad.
Permite identificar amenazas externas, genera un sentimiento de apoyo, un sentimiento de autoprotección, un sentimiento de amparo mutuo, de protección mutua, ¿vale? Entonces la comunidad es importante y también se va a manejar a través del territorio, la vigilancia y el cuidado de la imagen de las instalaciones, espacios públicos, privados, etc. Todo esto se va a complementar a lo largo del tiempo. Pensad que Oscar Newman publica su libro como en 1970-72. Se va a complementar a lo largo del tiempo con varios añadidos que ya no son propiamente de Newman, pero que también están relacionados con la teoría del espacio defendible. Uno es el control de accesos, que está vinculado con la territorialidad. ¿Quién entra y quién sale de mi territorio? ¿Tiene credenciales como para entrar? ¿No tiene credenciales como para entrar? ¿Vale? Pues ahí, en Lavapiés, por ejemplo, hay una serie de sistemas de control de accesos que ahora están prácticamente por todo Madrid con el tema de Madrid Central, o como se llame ahora, pero hasta hace 4 días, cuando Madrid Central no estaba implantado, en Lavapiés había sistemas de control de accesos para vehículos. Endurecimiento de objetivos, que significa que objetivos que pueden ser vulnerables, pues se les pongan medidas de seguridad, que pueden ser medidas de vigilancia, otro tipo de medidas como puede ser cerraduras, candados, cristales reforzados, etcétera, que van a hacer que ese objetivo vulnerable sea menos vulnerable. Y esto va a aplicar fundamentalmente a espacios públicos, a espacios privados e incluso se puede hablar de endurecimiento de objetivos con personas. No es el tema que nos ocupa, pero podría ser. Por ejemplo, si Donald Trump viene de visita a España, no es lo mismo que venga como un simpático anciano, él solo de incógnito, eso no va a pasar, ¿vale? Pero es un ejemplo. Que Donald Trump venga con un dispositivo de seguridad con 20 escoltas, ¿vale? Pues esos 20 escoltas están endureciendo el objetivo de una persona en concreto que aunque vaya a ser presidente de los Estados Unidos de América, pero no deja de ser una persona mayor. Bueno, pues el endurecimiento de objetivos puede ser un portal que está en una determinada zona más o menos vulnerable, en vez de tener una cerradura simple, que tenga una cerradura blindada. Y la puerta, en vez de ser una puerta simple, que es una puerta acorazada, por ejemplo. ¿Vale? Pues son medidas de endurecimiento de objetivos. En una sucursal bancaria, que es fácil de acceder con un vehículo, haciendo un alunizaje, pues una medida de endurecimiento de objetivo puede ser poner cristal reforzado, cristal blindado, etcétera, y además poner una serie de obstáculos como pueden ser volardos delante del acristalado, ¿vale? Todo ese tipo de medidas son endurecimiento de objetivos. Y finalmente, apoyo a la actividad. El apoyo a la actividad fundamentalmente está relacionado con la comunidad. Si la comunidad se apoya entre sí, se van a reforzar los lazos comunitarios y todo esto se puede hacer a través de actividades como pueden ser ferias, mercadillos, el club de amas de casa de Carabanchel, el club de la biblioteca de la calle Quintana, lo que sea. ¿Vale? A lo mejor en un determinado barrio surgen determinado tipo de asociaciones, de movimientos, yo qué sé, club de senderismo de los vecinos de lo que sea, ¿vale? Todo ese tipo de actividades, como os digo, las ferias, las fiestas patronales en España, que somos muy de fiestas patronales, pues por ejemplo las fiestas de barrio, como puede ser el barrio de Malasaña, como puede ser el barrio de Conde Duque, etcétera, que hay en determinados momentos del año fiestas patronales a nivel barrio, son también actividades, valga la redundancia, actividades de apoyo a la actividad. Y que precisamente lo que generan es que los vecinos más o menos próximos también se conozcan, se genera una percepción de comunidad y se genera una percepción de territorialidad, una percepción de barrio, se refuerce la percepción de territorialidad. Bueno, centrándonos en qué es el CPTED, van a ser un conjunto de técnicas que evolucionan a partir del espacio defendible de Newman y que además van integrando una serie de teorías de la criminología, que es la criminología ambiental, que significa cómo se puede modificar el entorno para prevenir la delincuencia, para controlar la delincuencia, no solamente prevenir, también es controlar, responder, etc. Entonces,
el CPTED está centrado en la manipulación del entorno para mejorar la seguridad. Tan sencillo como eso. Y en ese sentido, prevención de la delincuencia a través del desarrollo del entorno, pues evidentemente del diseño del entorno, está totalmente relacionado con el ámbito de tanto del diseño como de la arquitectura. Por ejemplo, os puedo contar que en seguridad corporativa, que sería más amplio que la seguridad privada sería una parte de la seguridad corporativa, pero por ejemplo, cuando se encarga un proyecto de construcción, imaginaos, de un centro comercial, ¿vale? O incluso en esta universidad, en este campus, hay medidas de CPTED. Pues cuando se quiere hacer un proyecto de construcción de unas determinadas instalaciones, si ese proyecto va a contar con un director de seguridad, ya normalmente se empiezan a introducir medidas de CPTED desde el diseño del propio edificio, de las propias instalaciones, tanto del edificio como tal, cómo está configurado, como del entorno. Por ejemplo, los parkings, si van a ser parking externo, parking interno, si va a ser parking interno, dónde vamos a poner las salidas de emergencia, dónde vamos a poner las salidas de accesos y salidas propiamente dichas. Tema de aforo, de accesibilidad para vehículos, tema de visibilidad para la vigilancia dentro de las propias instalaciones, ¿vale? Entonces el CPTED es algo que, aunque suena así muy sofisticado, pero realmente tiene muchísimas aplicaciones prácticas en nuestro día a día y en muchas ocasiones está ya integrado desde el diseño, desde el mismo diseño de determinado tipo de instalaciones, como puede ser un campus universitario, como puede ser un centro comercial. Entonces, se trata de manipular el entorno para garantizar los aspectos de los que hablaba Newman y para garantizar otra serie de, o para prevenir otra serie de posibles amenazas que pueden actuar sobre el entorno. No solamente prevenir, sino también, por ejemplo, pues favorecer la respuesta. ¿Qué elementos se pueden utilizar? Pues mirad, aquí os cito unos cuantos. Luego tengo un pequeño PowerPoint de una organización que si queréis os lo puedo dejar también subido aquí en el chat. Los volardos son elementos de CPTED. ¿Por qué? Porque si tú quieres lanzar un coche contra un grupo de personas o contra un edificio, si hay volardos de determinado tipo de características, ese vehículo no va a poder pasar. Evidentemente, si quieres parar un 4x4 que haga un alunizaje, pues a lo mejor con unos volardos de estos pequeñitos finos lo tienes bastante, pero sí que puedes detener un vehículo de menores dimensiones. No sé si habéis visto en las noticias el atentado que hubo en Nueva Orleans. Bueno, pues si hubiese habido algún tipo de volardos en la calle de acceso, se habría podido prevenir. Si conocéis la calle Preciados y la calle del Carmen en Madrid, seguramente habéis visto que hay una especie de semiesferas de piedra maciza colocadas en el suelo. Bueno, pues ese también es un tipo de volardo y precisamente están colocados ahí para evitar que se produzcan atropellos en masa como el de Nueva Orleans del pasado día 1, ¿vale? Entonces, los volardos de distintos tipos tienen muchas funciones, entre ellas esa. Por supuesto, también los pequeñitos tienen función que no puedas aparcar, pero aparte de eso hay funciones que están mucho más orientadas a la seguridad. Mobiliario público como pueden ser bancos, como pueden ser árboles, como pueden ser fuentes, como puede ser aceras altas, etc. Disposición de ventanas y de espacios abiertos. Antes, al hablar de Newman, hablábamos de la vigilancia formal, de la vigilancia informal o natural, perdón. La disposición de ventanas precisamente nos va a reforzar eso, que el propio individuo, el usuario de la Universidad Europea, a través de estas hermosas ventanas que tenemos aquí, nos podamos asomar a la ventana y decir, pues viene un coche o está pasando algo o hay un incendio, lo que sea. Pero además, y esto os va a sonar un poco llamativo,
Pero, por ejemplo, los cristales tienen una función fundamental a la hora de prevenir suicidios. Si os habéis fijado, en estas ventanas solamente se abre una parte, pero no se abre la ventana entera. Es una ventana estrechita y no se abre la ventana entera. Ni pueden entrar los malos, ni si tú quieres saltar por la ventana lo puedes hacer. Y además, las ventanas, el diseño de las ventanas, el tipo de cristal que se emplea en las ventanas, en términos de seguridad, es importantísimo, por ejemplo, frente a explosiones. ¿Por qué? Porque si el cristal se fragmenta, dependiendo de la distancia a la que se haya producido la explosión, puede provocar muchísimas lesiones. ¿Vale? Los cristales, los fragmentos de cristal van a actuar como proyectiles y van a producir laceraciones y lesiones penetrantes. Con lo cual, las ventanas son muy importantes y la distribución de los espacios abiertos también. Otro aspecto importante, las zonas de acceso a edificios e instalaciones. Aquí os tenéis que fijar en dos cosas. Primero en el exterior y luego en el interior. Al principio, al hablar del espacio defendible, yo os decía que Newman, en una de las cosas en las que se fija, es que los projects americanos en muchas ocasiones eran portales largos, estrechos, mal iluminados, con algún que otro recoveco, etc. Si eso lo comparamos con un hall diáfano, un hall amplio, un hall bien iluminado, evidentemente la percepción va a ser diferente. La percepción por parte del individuo, pero también las opciones que ese hall diáfano y bien iluminado ofrece, por ejemplo, a un delincuente potencial. Y del mismo modo, no va a ser lo mismo una calle de acceso a una vivienda que sea pequeña y estrecha, en la que solamente cabe un coche, o que a lo mejor es una calle peatonal de estas calles antiguas estrechas, etcétera, que a lo mejor una zona residencial amplia donde existe un aparcamiento múltiple, pero está relativamente separado de las viviendas, de modo que para acceder a la vivienda tienes que ir dando un pequeño paseo. ¿Vale? Son elementos que van también a modificar la percepción de seguridad. Con esto no quiero decir que haya urbanizaciones en la cual aparcas el coche y te das un paseo de 5 kilómetros, pero sí que haya una zona de separación, por ejemplo, un pequeño jardín, un pequeño parquecito, la típica zona de separación con unos arbustos y unas plantitas. Esos pequeños espacios, ahora os enseñaré un PowerPoint de FEMA, esos pequeños espacios lo que me van a garantizar es una zona de seguridad, ¿vale? Las alturas circundantes, porque las alturas circundantes van a condicionar la visibilidad, la iluminación, etc. No es lo mismo una altura circundante que esté a 300 metros que un edificio bastante más elevado que el mío, que esté al otro lado de la calle y que estemos hablando de una calle de 5 metros, por ejemplo. ¿Vale? Si mi edificio de 3 plantas tiene al lado un edificio de 8 y solamente nos separa una calle de 5 metros, seguramente mi calle durante buena parte del día va a ser una calle oscura. ¿Vale? Y además el edificio de al lado va a tener muchísima mejor visibilidad sobre mi edificio que yo sobre el edificio contrario. ¿Vale? Entonces, las alturas, la disparidad o la asimetría de alturas va a condicionar aspectos como la visibilidad, como la iluminación. Hay muchísimos más factores en términos de seguridad. Si os gustan las películas policíacas y sabéis lo que es un francotirador, pues los francotiradores, por ejemplo, siempre se aprovechan de las alturas. En la Edad Media, por ejemplo, cuando se iba a producir un asalto a un castillo, se intentaba tomar el castillo a pie y desde el castillo aprovechaban la altura, que es una cosa que en seguridad se llama ventaja táctica. Se utilizaba la altura de las almenas para lanzar, pues, por ejemplo, fuego griego, que eran bolas de alquitrán prendidas de fuego, caían, impregnaban a los asaltantes y pues os podéis imaginar el resultado. Entonces, la asimetría de alturas siempre es perjudicial para la parte que sea más baja. Y ya un poco para terminar, antes comentaros dos conceptos que son interesantes de cara a cuando estéis circulando por el barrio de Lavapiés, que es el concepto de hotspot o punto caliente y brevemente la teoría de las ventanas rotas.
Entonces, un punto caliente es un concepto con el cual se trabaja en criminología ambiental que habla de zonas específicas. Cuando me refiero a específicas, me refiero a tamaño de edificio, tamaño calle, máximo tamaño manzana, ¿vale? O cuadra. Es decir, no más de 2, 3 calles. Un cruce, por ejemplo, varias esquinas, pero fundamentalmente quedaos con la idea de que los puntos calientes son espacios muy bien acotados, como puede ser un edificio, por ejemplo. Que por la configuración estructural que tiene, por la configuración urbanística, por la configuración demográfica o social, o por todas ellas juntas, van a aglutinar una tasa elevada de uno o varios tipos de delincuencia. Por ejemplo, un narcopiso va a ser un piso que en un edificio donde la situación de seguridad se ha ido degradando. Si habláis con los de Crimi os van a poder explicar una actividad muy interesante que han hecho algunos de los grupos sobre la inseguridad en el barrio del Raval. Bueno, el barrio del Raval, en los últimos años en Barcelona, han proliferado precisamente los narcopisos. Y han proliferado porque el barrio del Raval tiene una serie de características, ha ido cambiando la construcción demográfica y social del barrio, se han ido incrementando pues una serie de situaciones de vulnerabilidad en lo social, conductas desviadas, aparición de, por ejemplo, las drogadicciones como parte de vulnerabilidad y la venta de drogas como aparición de un mercado. Es decir, si hay demanda, automáticamente esa demanda la va a cubrir alguien va a aprovechar esa demanda y va a generar un mercado. Y en el momento que ya tenemos estas dos variables, personas en situación de vulnerabilidad que demandan, con una serie de adicciones que demandan un determinado producto, aparecen proveedores y los proveedores ya pueden encontrar una estructura, una infraestructura, perdón. Si ya la seguridad del barrio está degradada, va a ser mucho más sencillo pues acceder, por ejemplo, a un piso que está vacío y ocuparlo como un narcopiso, ¿vale? Un narcopiso sería un ejemplo muy claro de punto caliente. Entonces, son una serie de características que se van a mezclar y que van a hacer que en una determinada zona los niveles delincuenciales sean más elevados. Yo os he puesto de ejemplo el caso del Raval y de los narcopisos, pero puede ser perfectamente prostitución, hurtos, carteristas, robos, agresiones con arma blanca, etc. Normalmente las agresiones con arma blanca van a estar vinculadas a algo más. Uno no sale a la calle con un arma blanca y empieza a agredir gente de forma recurrente en el tiempo sin motivos, ¿vale? Para que sea un punto caliente se tiene que dar una determinada actividad delictiva durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Entonces, si hay armas blancas y agresiones con armas blancas en un determinado cruce entre dos calles en el barrio de el que queráis, es por algo. Pasa algo para que haya determinadas personas que vayan con armas blancas y que las utilicen. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la teoría de ventanas rotas, que habla de los efectos de la degradación de los espacios y cómo la degradación de los espacios afecta a la seguridad. Entonces, esta teoría, que aparece también en Estados Unidos, habla de cómo los espacios progresivamente se van degradando. Primero, la falta de cuidado, lo que dice esta teoría es que la falta de cuidado, la falta de territorialidad y la falta de percepción de comunidad lo que hace es que se vayan generando actos incívicos. Actos incívicos como puede ser hacer botellón en la calle, por ejemplo. Legalmente no es un delito, legalmente es una infracción administrativa, te pone una multa y ya está. Pero es un acto incívico. Y ya si además de hacer botellón en la calle y de ser un acto incívico, dejas, yo qué sé, las basuras, el cartón de vino, la botella de ron, la bolsa de los hielos, todo por ahí tirado, en vez de tirarlo a una papelera, pues todavía es más acto incívico. Si no se pone coto, si no se pone fin a estas conductas incívicas,
Se va a generar una percepción de impunidad. Y los buenos ciudadanos, los que no cometen estos actos incívicos, progresivamente van a ir abandonando el espacio público porque van a tener miedo, no van a querer encontrarse a las 11 de la noche volviendo a casa con el grupo que está haciendo botellón porque van borrachos y les increpan, por ejemplo. Entonces se van abandonando los espacios públicos y cuanto más vacío esté el espacio público, más sencillo va a ser que este sea ocupado por grupos de delincuentes. Y la sensación de impunidad va a hacer que esta delincuencia se vaya agravando. Y ya vamos a pasar de los actos incívicos como el botellón a la pelea el fin de semana en grupos porque van todos borrachos, a que uno de los grupos porte armas blancas y empiece a haber apuñalamientos y ya es cuestión de tiempo pues de que haya robos, que haya a lo mejor algún asesinato, alguna lesión grave, etcétera, ¿vale? Entonces, de lo que trata la política de ventanas rotas es de cuando hay el más mínimo signo de que se están produciendo actos incívicos, controlarlo, porque si no, una zona entera se puede convertir en un punto caliente. Vamos a pasar de una zona muy, 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 muy limitada a un espacio cada vez mayor. El ejemplo principal de aplicación de la teoría de las ventanas rotas, porque todos estos temas que hemos estado viendo tienen una aplicación práctica total y absoluta, con mayor o menor fortuna, dependiendo de las administraciones, pero todas ellas son teorías que tienen aplicación directa en el ámbito de la seguridad. Pues en el caso de Nueva York, lo que pasó es que en determinados barrios, pues yo diría que salvo Manhattan, el resto, la situación de seguridad se fue degradando. Entonces se dio la situación de que mucha gente dejó de utilizar el metro porque le daba miedo utilizarlo, las calles colapsaban, no había forma de moverse a nivel superficie por Nueva York, se incrementaron los delitos, se incrementaron los robos. Evidentemente, si hay un atasco, pues la vulnerabilidad de un coche detenido es muchísimo mayor que la de un coche en movimiento, por ejemplo. Y en los años 90 se produce un cambio con la contratación de un nuevo comisario y el nuevo comisario aplica la teoría de las ventanas rotas y empieza a aplicarla en el metro de Nueva York. Entonces, este señor lo que hace es, si hay un grafiti en un tren, ese tren se quita de circulación, se limpia y vuelve a funcionar. No se deja el tren con el grafiti. Si se pinta con grafitis una estación, esa estación, mientras la gente la está utilizando, se limpia, la gente ve que se está limpiando, que se está volviendo a controlar el territorio y ya está. Si viene un delincuente y se intenta colar en el metro, pues fijaos que eso es un acto incívico. Si el metro puede costar $1, individuo salta a los tornos del metro, se intenta colar, automáticamente se le detiene, aunque solamente sea por $1. Y aquí ya es donde empieza a funcionar, porque se empieza a demostrar que las personas que han sido identificadas por haber cometido un acto incívico, en muchos de los casos también tenían causas pendientes con la justicia. Con lo cual, se le identifica porque ha saltado el metro, pero se le detiene porque a lo mejor había cometido un asesinato, está en busca y captura por un atraco, etcétera. Y se empieza a sacar gente de la calle. Bueno, pues en un periodo como 3-4 años, la tasa de asesinatos o de homicidios había reducido al 40%, más de la mitad. Con lo cual los resultados fueron bastante buenos. Todo esto, evidentemente, va a tener sus cosas contraproducentes, va a tener sus detractores, etcétera. La parte que nos interesa es de cómo se maneja el entorno. Entonces, este comisario, que es el comisario Bratton, va a empezar trabajando con la identificación de espacios vulnerables, espacios sobre los cuales se ha perdido el control y se empieza a trabajar para recuperar el control de esos barrios. No solamente a nivel policial, es decir, vamos a tener presencia policial en esos barrios, sino que además de la presencia policial también se van a hacer obras del estilo de mantenimiento, limpieza, etcétera. ¿Vale? Van a ser dos elementos que se retroalimentan. Bueno, y por parte de mi diapositiva es todo. Os voy a enseñar un PowerPoint de una organización muy interesante.
Vale, ¿qué es este? A ver, lo primero. Voy a copiaros el link en el chat, porque si no se me olvidará. Es simplemente para que tengáis alguna imagen, fotillo por ahí. Vale, FEMA es la Federal Emergency Management Agency de Estados Unidos, que sería el equivalente a nuestra protección civil, pero hace más cosas. Entonces tienen una parte que está muy relacionada con lo que tenéis aquí. Esto está basado, extraído, es un PowerPoint que han hecho, extraído de un manual que es el FM 226. No es el FM 226, pero bueno, os viene por aquí. Aquí, 426, el FEMA 426, FEMA Building Vulnerability Assessment 426. Es un ladrillo, pero si tenéis curiosidad por estos temas, os puede venir muy bien. Entonces, aquí se trabaja con, pues, el plano, el diseño, zonas de acceso, control, señalización, aparcamiento, muelles de carga, iluminación. La iluminación es fundamental. Utilities. Bueno, aquí os explico un poco los niveles de las capas de defensa. Esto no lo vamos a trabajar, pero sí que es interesante cuando estéis haciendo la actividad que tengáis en cuenta que un edificio, por ejemplo, ¿vale? Que tenga, esta es la casita, este es el perímetro, la línea amarilla, y esto de aquí lo de fuera. Y este es el caminito para acceder a la casa. Entonces, aquí nos han puesto un control de accesos, con lo cual, si tú pasas por aquí, si tú quieres entrar, tienes que pasar por ese control de accesos. Endurecimiento de objetivo. Y todo esto es una cosa muy interesante que se llama standoff area, perdón, o zona de seguridad. ¿Por qué quiero que tengáis en cuenta esto? Porque, dependiendo de dónde encontréis a vuestra víctima, la zona de seguridad puede ser una zona más amplia, imaginaos que hay una plaza, o puede ser una zona muy estrecha. Imaginaos que llega por aquí solamente. ¿Vale? Esta zona tan estrecha lo que nos está diciendo es que en una distancia corta es mucho más sencillo que se produzca un delito, una agresión, un asesinato, que en toda esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona, cuando el malo aparece por este extremo, a la víctima le da tiempo a huir, le da tiempo a confinarse, le da tiempo a llamar a la policía, le da tiempo a coger otra arma, defenderse, lo que sea. ¿Vale? Entonces, la distancia que hay desde el interior de la vivienda a la puerta de la vivienda y de la puerta de la vivienda al siguiente hito, como puede ser una barrera, como puede ser una tapia, como puede ser una pared, como puede ser un punto de control de acceso, como puede ser el trozo de acera que hay entre el portal de la vivienda y donde aparca el primer coche. No es lo mismo una acera de 50 centímetros que una acera de 3 metros. A ver. Bueno, aquí os está hablando de el almacén de carburante. Vale, me interesa más que os fijéis en la disposición de estos edificios, la principal vía de comunicación y lo que hay alrededor. Pues aquí, por ejemplo, vemos zona boscosa. ¿La zona boscosa puede ser una amenaza? Pues puede ser, o a lo mejor no.
¿El parking puede ser una amenaza? Pues también puede ser, o a lo mejor no. Si es un parking donde nos vamos a encontrar una zona de seguridad como esta, pues a lo mejor es súper seguro. Una división entre una agrupación en clúster y un diseño disperso. ¿Cuáles son las zonas que tienen menos riesgo de sufrir un ataque? Pues en este sentido, cuando paseéis por Lavapiés, tenéis que tener en cuenta si los edificios están muy juntos, si hay presencia de plazas, si hay calles anchas, si son calles estrechas, si hay iluminación, si no la hay, porque eso es lo que os va a permitir alinearlo con este primer layer de defensa o con este. Esto de lo que os va a hablar va a ser de la vigilancia natural, que es cómo controlo el territorio desde mi posición. Bueno, esto es lo mismo, la zona, el buffer de seguridad, la zona controlada y la zona no controlada. Aquí lo mismo, pero con una bomba. Bueno, esto más o menos. Por aquí, si le queréis echar un vistazo, habla de control de tráfico, etcétera. Vale, esto ya es interesante. Yo puedo tener vigilancia natural de lo que pasa en la calle, pero también me pueden vigilar a mí. ¿Cómo se puede prevenir que me vigilen? Con arbolitos, como el que tenéis aquí, aquí lo llaman pantallas de obstrucción, pero como puede ser, por ejemplo, una pared, una valla, cortinas, etcétera. Esto es lo que os decía de los edificios con una altura asimétrica respecto a mi edificio. En este caso, evidente, está clarísimo. Desde esta primera planta tú no puedes ver el edificio porque hay muchísimos obstáculos, pero desde esta planta sí que tú puedes ver el edificio pequeño, ¿vale? ¿Cómo podemos modificar eso para prevenir esa vulnerabilidad? Mobiliario público, más mobiliario público. Vale, pues por aquí tenéis unos cuantos casos. Este me ha gustado mucho cuando lo he visto. Si a un coche le cuesta bajar por aquí, imaginaos lo que cuesta subir. Con lo cual es una medida de protección de aquí y además desde aquí hay una gran visibilidad sobre lo que pasa en la zona suelo. Aplicaciones de volardos. Estos son ejemplos de medida de barreras físicas. Bueno, esto lo paso porque tampoco nos hace falta. Aparcamientos. Los aparcamientos, los muelles de carga, etcétera, son especialmente problemáticos, sobre todo de cara a explosivos, con lo cual no nos interesa, pero que sepáis que uno de sus problemas y de sus riesgos es ese. Y la iluminación. La iluminación es fundamental. Si hay zonas poco iluminadas, las zonas poco iluminadas son caldo de cultivo de distintos tipos delictivos, ¿vale? Como puede ser desde una violación, un robo, intimidaciones, agresiones con armas, lesiones, incluso ya, en última instancia, asesinatos. Es decir, la iluminación es fundamental para garantizar la seguridad. Tú no atacas lo que tiene visibilidad sobre ti en condiciones normales. Si te pueden identificar, va a ser mucho más complicado atacar a una víctima potencial que si esa víctima no te puede identificar ante condiciones lumínicas desfavorables. Y las luces, pues bueno, pueden ser de todo tipo. Clásicas farolas, la misma iluminación que puede provenir de viviendas, etcétera.
Bueno. Aquí algunos tips de CPTED. Y básicamente esto sería todo. Eliminar zonas donde se puedan esconder personas, proporcionar una visión sin obstáculos del perímetro de las instalaciones, tratar de eliminar los parkings subterráneos, la señalización, por ejemplo, tratar de eliminar señales que delaten vulnerabilidades, iluminar el edificio, los exteriores en aquellas zonas que estén más expuestas, asegurar las partes de aprovisionamiento y de logística de las instalaciones, energía, gas, electricidad, agua, aire acondicionado, etcétera. Y básicamente creo que es todo. Como no hemos tenido auditorio, he ido muy rápido, pero bueno, pues espero que os pueda llegar a servir de algo. Creo que os resulte interesante. Como os digo, lo fundamental es que os fijéis, por ejemplo, en zonas donde la iluminación puede ser escasa, donde solamente hay un acceso, donde las calles sean estrechas, calles peatonales donde no puedan acceder los vehículos porque son calles estrechitas. Zonas aglomeradas, con aglomeración de personas, pero que a lo mejor estén descuidadas, la limpieza sea escasa o nula, se cometan actos incívicos como los que hemos visto, etc. En todo ese tipo de zonas va a ser mucho más probable que se cometan delitos que en zonas que están perfectamente vigiladas, perfectamente cuidadas, iluminadas, etc. Entonces, un poco de lo que se trata es de que mientras paseáis por Lavapiés identifiquéis esas zonas potencialmente de riesgo para la comisión de delitos. Y ya a partir de ahí iremos trabajando el escenario con la actividad en concreto y con el escenario en concreto que estamos preparando para vosotros. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias y espero que nos veamos el fin de semana. Un saludo.